Bueno, el Ministerio de Agricultura verdaderamente es un caos. Aquí tenemos ministros de ciclo corto, cada uno más inútil que el anterior, y no hay realmente una atención a las necesidades del agro ecuatoriano. Esto viene ya desde hace muchos años atrás. No hay que olvidar que en la época del gobierno de Correa, hasta un escritor de cuentos estuvo, no sabía dónde estaba parado en el problema agrario. Y todo fue abandono. Tan es así que el gobierno que Correa en el 2012, me parece, dijo que estaba en gran deuda con el agro, pero nunca se pagó esa deuda. Luego vino el gobierno de Lenín Moreno y ya sabemos que también fue igual. En este gobierno han habido ya 4 ministros de Agricultura. La primera pues fue una señorita respetable, pero que lo que sabía era de TikTok. Ahora vemos que ha estado también ligada a este problema de los narcotraficantes. Y no dio pie con bola. Nosotros le pedimos una audiencia para tratar a nivel de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ecuador, que dicho sea de paso, somos más de 40,000 ingenieros en todo el país, muchos de ellos, la mayoría en el desempleo. Le pedimos una audiencia para tratar los temas, y créamelo, mi querido Victorino y queridos radioescuchas, no nos dio la audiencia durante todo el tiempo que estuvo. Al último, el último día que ya se iba, nos llamó para cubrir apariencias que nos quería recibir en el ministerio. Nosotros ya no fuimos porque ese día ya se fue. Bueno, luego vino el ingeniero Pedro Álava, con quien tuvimos un acercamiento, tuvimos un encuentro, establecimos un convenio de cooperación interinstitucional entre el CONIA y el ministerio. Le planteamos varias cuestiones muy concretas, como la necesidad de impulsar proyectos agroproductivos para dar trabajo a la gente, para dar trabajo a los ingenieros, pero eso lamentablemente no se pudo concretar nada porque el ministerio no tiene presupuesto ni para pagar a sueldos. Créame usted, para mandar una documentación del ministerio a los ríos de una documentación de un colegio, no tenían dinero para pagar un sobre en una empresa. Entonces esta es la realidad terrible. Ahí lamentablemente no se pudo hacer mayor cosa pese a la buena intención de aquel ingeniero, con quien pues pensábamos que se aplique la ley de ejercicio profesional de ingeniería para que cada empresa que tiene trabajo en agronomía cuente con un ingeniero agrónomo como representante técnico, como dice la ley, que no se cumple. Y bueno, logramos que se establezca el acuerdo 328 en noviembre del año 2021, y a los 2 meses lo tiraron abajo por presión de los grandes empresarios corruptos, y miles de ingenieros quedaron en el desempleo. Entonces, esto lamentablemente no se planteamos que los directores agropecuarios provinciales sean elegidos por ternas enviadas por los colegios de ingenieros en cada provincia, para que es un puesto técnico que debe ser manejado por gente que conoce el problema agrario. Y bueno, aceptaron, pero nunca se nombró a ninguno de las temas que nosotros planteamos. Entonces, y pusieron allá enfermeras y esto y este otro. Es que esos son parte, ingeniero, pero es que cada gobierno y cada ministro lleva a su pequeña banda pues a la entidad que van a administrar. De esa forma se cuidan, se protegen todos y al final pues nos vamos en plena gloria. Esa es la lógica que funciona en el sector público. Por ejemplo, llevan el grupo de asesores, que yo los he visto los asesores. Los asesores no son más que los que facilitan cómo carajo llevarse el billete. El funcionario no lo hace directamente, pero lo hace a través de los asesores, que son los que negocian. He visto algunos casos en algún momento de la historia en el sector público. Entonces, esto ya va preparado, ya va armado. Esto va a un grupo, no va a un ministro de la noche a la mañana. Esto es un grupo que va detrás de intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Usted dice que no hay plata en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué intereses se emplean en el Ministerio de Agricultura cuando se ha dicho que cuesta 2 millones, 1,5 millones, que hay que pagar para ser ministro de Agricultura? Eso es una parte, mi querido Victorino. La otra parte es que cuando nosotros planteamos de por qué no se tomaban en cuenta las temas que habíamos enviado, la respuesta que nos dieron algunos funcionarios de allí es que habían presiones políticas en el Parlamento Nacional, en donde, por ejemplo, este representante de Chimborazo, de acuerdo concretamente el caso, pedía que le den la dirección provincial de Chimborazo para poder votar por tal o cual cosa en el Parlamento a favor del gobierno. Entonces así no se puede
manejar las cosas definitivamente. Yo en esto quiero resaltar que hubo una buena voluntad por parte del ingeniero Pedro Álava de llevar adelante estos acuerdos que habíamos planteado, pero lamentablemente nos estrellamos ahí con este muro terrible que terminó con la designación como ministro de Agricultura de este señor, el anterior Bernardo Manzano, que ya fue el acabose. Este hombre se declaró enemigo público de los ingenieros agrónomos, nos prohibió utilizar el auditorio del Ministerio de Agricultura, que había sido parte del acuerdo del convenio anterior, en donde íbamos a hacer un gran evento nacional precisamente para tratar los problemas del agro y las políticas públicas para el agro. Y este señor negó la utilización y definitivamente mandó despidiendo a los ingenieros agrónomos del Guayas que trabajaban en el ministerio, muchos de ellos miembros del directorio de nuestro colegio allá en el Guayas, y así por el estilo en todo el país. Metió a funcionarios, créame, Victorino y señor Radio Escuchas, el Ecuador necesita transferencia tecnológica, y este señor puso como director del Departamento de Transferencia Tecnológica a nivel nacional a un licenciado en periodismo, por favor. Mucho respeto para los periodistas, pero zapatero a tu zapato. Ahí tenía que estar un ingeniero agrónomo, y nosotros propusimos el nombre del ingeniero Marcelo Calvache, que fue decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central, un elemento capacitado, y lo mandaron despidiendo a los 2 meses y pusieron a un licenciado en periodismo, pana del ministro anterior. Y termino esta parte señalando que Manzano, como todos sabemos, está involucrado nada más y nada menos en el informe de la Policía Nacional, Servicio de Inteligencia Antinarcóticos, sobre el caso del narcotráfico del gobierno, involucrado en el narcotráfico de los albaneses. Él está involucrado porque fue propuesto precisamente por Chévez, por esta banda de narcotraficantes, para que vaya al Ministerio de Agricultura con 2 objetivos fundamentales, escúchenme bien. El primer objetivo, para garantizar la construcción de pistas de aterrizaje de avionetas que estaban encargadas precisamente de la sacada de la droga del país, y la otra para coordinar la exportación de productos agropecuarios en donde iba la cocaína. Pero a ver, ingeniero, pero las pistas no eran para cargar la droga, las pistas es para sacar para las empresas de fumigación, debe haber sido el objetivo. Por ahí creo que era la inversión que se quería hacer. Esa es la pantalla, pues esa es la justificación. Pero bueno, para ese propósito era la inversión. Lógicamente, pero precisamente ahí va ya metido el gusano, pues. Entonces ahí van utilizando y esto está comprobado por la Policía Nacional, no lo digo yo. Bueno, y hablando del actual ministro, de una vez, ahí está su pana. Ese es su amigo. Cuente, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál pana? ¿Cuál amigo? Pues suya de ser, vea. Colorado. Vea, es que todos estos, escúcheme, es que todos estos son de la vieja leva, pues todos son ustedes conocidos ahí, hermanos, hermanados, no. por lazos de sangre, lazos de amistad, tanta cosa que los une. En todo lado hay de todo. Hay abogados y hay abogados. Claro que sí. Hay periodistas y hay periodistas. Hay radiodifusores como usted y de los otros también. Entonces este señor era viceministro del anterior ministro, que está ligado al problema, y ese seguramente va a ir a parar a la cárcel. Hay que hacer que vaya a la cárcel este señor que no atendió el agro, que se peleó con los ingenieros agrónomos y que ha estado al servicio de la banda de delincuentes de narcotráfico de los albaneses. Entonces el actual ministro, Eizaguirre, fue viceministro y es parte de este grupo que está ligado a la banda de narcotraficantes. Nosotros le alertamos al presidente de la República cuando le encargó el ministerio, yo le envié una comunicación diciéndole que era una vergüenza que este señor esté encargado, que él tenía que nombrar algún ingeniero agrónomo, uno de los 40,000 ingenieros agrónomos que hay en el país, que pueda realmente cumplir a cabalidad una función en el ministerio, pero no hizo caso y lo pone a este señor y estamos de mal en peor. Fíjense ustedes. Ingeniero, es tan difícil enrutar el Ministerio de Agricultura por el camino que debe de transitar para dar el servicio, la atención que necesite el sector agropecuario. ¿Qué intereses se pelean dentro de este ministerio? Bueno, pues los intereses ahorita, por lo que primero
el ministro Bernardo Manzano era, como sabemos, un empleado del bananero Álvaro Noboa. Él manejaba los negocios de exportación bananera. Entonces el objetivo económico era asegurar el negocio bananero de los grandes bananeros, ¿no es cierto? No de los pequeños y medianos, de los grandes. Y en segundo lugar ya vemos que ha estado metido pues en el gran negocio del narcotráfico. Entonces no está de por medio, no está al Eso centro tiene que de probarlo la atención. justicia, pues si eso no es, pero en todo caso en este país se dicen muchas cosas, pero resulta que al final son otras cosas. Bueno, yo cuando le digo de esto del narcotráfico no es cosecha mía. Yo me estoy refiriendo al informe del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional. Uh-huh. Entonces ellos tendrán que ya aclararse entre ellos. Pero yo voy al asunto de que no haya una atención, y ahora más grave, cuando vemos que el agua está hasta el cuello con los agricultores, se han perdido miles de hectáreas, aumentando la miseria de la gente, la pobreza de las familias, y eso es un caldo de cultivo para que el narcotráfico vaya a cosechar. Hay gente que se involucra en ese negocio sucio. Pero ahora hay una noticia muy grave, mi querido Victorino. Anoche me ha llegado un video en donde se dice que la represa del Toache Pilatón, que todavía está en construcción, está en riesgo de irse. Es decir, que el momento que se produzca eso, se va a producir un hecatombe terrible. Por la presión de exceso de agua, creo que es esto, ¿verdad? Exacto, y porque está mal construido eso. Nosotros lo dijimos hace 20 años que era necesario, antes de construir la represa, debía haberse hecho un manejo técnico de la cuenca del Toache Pilatón, porque así en la parte alta de la cuenca se necesitaba en ese entonces reforestar 80,000 hectáreas para poder garantizar que se pueda controlar el flujo del agua en esa cuenca. No hicieron caso. Nosotros hicimos un estudio preliminar del manejo de la cuenca en coordinación con el gobierno provincial de Pichincha de aquel entonces, y ahí se quedó. No dieron paso a estos irresponsables. Le estoy hablando de 20 años atrás. Y ahora mire usted el riesgo que se está pasando. Claro, 5 horas con 20 minutos, 5 con 40 minutos, ingeniero, 5 de la mañana con 40 minutos. Conversando, dialogando con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, presidente del CONI Ecuador. Ingeniero, cuando hablamos del Ministerio de Agricultura, que a los agricultores les interesa soluciones, el reto es paja la palabrería, soluciones. A ver, por ahí el Ministerio de Agricultura les está dando unos kits, estimo, o algo como unos fertilizantes, me dicen los agricultores. La solución de ayuda al agricultor está por ahí, entregarle esos kits, entregarle fertilizantes. ¿Cómo ve este aletazo que quiere pegar el Ministerio de Agricultura a los agricultores? El problema es de fondo, es más de fondo, mi estimado. ¿Por dónde viene la solución? ¿Qué puede hacer ahorita un pequeño mediano agricultor con un kit cuando está inundado? No puede hacer absolutamente nada. El problema es de fondo, es un problema político, es el problema del Estado. Es un Estado que ha fracasado en el sector agrario, ha fracasado rotundamente. Y una de las bases de ese fracaso es la Constitución, que ha desarticulado el problema agrario, porque trasladó la competencia exclusiva que tenía el Ministerio de Agricultura de manejar todo el sistema productivo agrario en el país, lo trasladó a las 24 gobiernos provinciales, deshuesó y hizo una distribución a cada gobierno provincial, y cada gobierno provincial no hace nada, ni siquiera el presupuesto, y no hace nada. Entonces, no hace nada, pues eso es como que no existen. Exacto, entonces se tiran la pelotita entre el uno y el otro. El gobierno al gobierno provincial, el gobierno provincial al gobierno central. Ahí se necesita un cambio en la Constitución, en donde se recobre la competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura, del gobierno central, para el manejo del agro nacional. Y esto ha sido responsabilidad de los gobernantes. Entonces la solución, usted me pregunta soluciones, claro, que ingeniero, como representante de los profesionales de la agronomía, yo estimo que ustedes deben de tener algunas ideas de lo que se debe de hacer dentro del Ministerio de Agricultura para ir dando respuestas, soluciones, alternativas al agroecuatoriano que está ahí olvidado. Así es, ahí hay dos clases de soluciones grandes, me voy a referir principalmente a la segunda. La primera es la solución política, que tiene que haber un gobierno y un Ministerio de Agricultura que realmente represente los verdaderos intereses del agro y ejecute
políticas para el agro. Esa es la primera parte. Le interrumpo ahí otra vez, ingeniero, escúcheme un ratito, aquí vamos conversando. Recuerdo que en el gobierno anterior, donde había otro ministro, Lazo, creo que es pariente con este presidente que tenemos actual, deben ser familias. Allí se hizo un plan de desarrollo agropecuario, se pasaron todos los 2 años, año y medio que estuvo de ministro haciendo el plan. ¿Qué pasó con ese plan? O sea, ese plan no sirve. Supuestamente era la salida, la solución a los problemas del agro, pero ahí quedó, la canción terminó cuando se fueron estos del Ministerio de Agricultura. Por eso precisamente, mi querido Victorino, le quiero señalar que hay dos soluciones grandotas, ¿no? La primera, la cuestión política, y la segunda, la cuestión técnica y planificación. La política es que haya un gobierno en las condiciones que decía, que vele realmente por el interés de la población ecuatoriana, de los pequeños y medianos productores principalmente, sin desatender a la mediana y la gran empresa agropecuaria. Entonces ahí se necesita ese cambio de fondo de gobiernos, porque ninguno de los gobiernos de turno ha sido una respuesta al problema del agro, ninguno. Y la segunda, y en este sentido se necesita pues elaborar unas políticas públicas, unas políticas de Estado que sirva pues de orientación a cualquier ministro que venga, pues no como ahora, viene un ministro con una idea, viene el otro con otra idea y así por el estilo. Y se pasa todo el tiempo que pueden estar en el Ministerio de Agricultura y al final no hacen nada. No hacen nada, y encima de eso son de ciclo corto, porque el problema del agro, que es grande, se les viene encima. Y la segunda parte, mi querido Victorino, que base a ese plan, a esa política pública, a esa política de Estado, tiene que ponerse atención a varias cuestiones. En primer lugar, el problema de la tenencia de la tierra. Antes se hizo la distribución de la tenencia de la tierra en pequeñas y medianas producciones, que ya eso ya es un caos. Ahora se necesita reintegrar en grandes unidades de producción, porque ahora tiene usted cerca de 1 millón de unidades de producción que llegan hasta las 5 hectáreas, es decir, el minifundio. ¿Cómo entra ahí la mecanización? ¿Cómo entra allí la gran técnica a nivel mundial? No hay cómo. Para eso se necesita entonces un proceso de formación de grandes unidades de producción de los pequeños y medianos productores, que vayan a formar pues unidades de 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, con el apoyo del Estado. El Estado tiene que brindar pues el crédito, el asesoramiento técnico, tiene que brindar el riego. Cuando dice usted eso de hacer grandes unidades de producción, hacer una especie de cooperativas de producción. Cooperativas mixtas de producción entre el Estado y los pequeños y medianos productores. Los pequeños y medianos productores ponen su tierra, ponen su herramienta, ponen su trabajo, y el Estado tiene que ponerle entonces lo que le estaba señalando. A ver, ¿y dónde encontramos, ingeniero, dónde encontramos los honestos, los honrados para que administren esto si toda la vida, desde que comenzó el cooperativismo en el Ecuador, precisamente el Estado, las ayudas vinieron y todos se limpiaron? Hasta las sillas se llevaron. Encontramos en personas como usted, un hombre conocedor, un hombre honesto, un hombre que sabe de la materia, que está metido en el campo, y así como usted hay miles, pues, y así mismo hay miles de ingenieros agrónomos. Usted es un ingeniero agrónomo ad honorem, por su experiencia, por su capacidad, y hay así en todo el país, mi querido Victorino, estimados radioescuchas, hombres y mujeres honestos, que no tenemos rabo de paja, gente capaz, gente conocedora, que lamentablemente está desparramada en todo el rincón, en todos los rincones de la patria, no se los toma en cuenta. Entonces, esa gente es la que tiene que manejar la política agropecuaria en el Ecuador. Entonces, hay que ir a formar esas unidades de producción grandes en las condiciones a las que me estoy refiriendo. Y eso va a permitir elevar la productividad, dar trabajo a la gente, asegurar la producción. Aquí viene una segunda parte. La política agropecuaria tiene que orientarse principalmente a producir los alimentos que necesita el pueblo ecuatoriano. Los 18 millones de ecuatorianos, producir para poner la comida en la mesa de los ecuatorianos. El arroz, el maíz, las papas, los huevos, la cebada, eso primerito, para el consumo nacional. Y por cierto, asegurar un excedente para lograr la exportación de los excedentes. Aquí es al revés. Aquí se pone prioridad en los productos de exportación. Cacao, banano, café, cacao, está bien, yo no digo que no, pero tiene que priorizarse la producción del consumo nacional.
Ingeniero, hablando, a ver, estamos conversando con el ingeniero, Jorge Moreno Ordóñez. Usted es lojano también. Hablando de lo que debe hacerse en el Ministerio de Agricultura. A propósito del Ministerio de Agricultura, ¿cómo ve usted el criterio de lo que hace el Ministerio de Agricultura con cientos de técnicos que contrate y en algún momento los mandan a la casa libremente sin pena ni gloria a los profesionales de la agronomía? Esta especie de contratos sin seguridad para el trabajador, y sobre todo cuando hablamos de profesionales en la agronomía. Y no son unos, son cientos que contrata el Ministerio de Agricultura en cada ministro que llega. A algunos le renovan, a otros se van y vienen otros. Ingeniero. Bueno, sí. Bueno, lojano como usted, a mucha honra. Sí. Bueno, mire, en este momento hay una situación muy grave en esta parte de transferencia de tecnología. Antes el Ministerio de Agricultura contaba con funcionarios para hacer este trabajo, funcionarios permanentes. Ahora ellos están privatizando la transferencia tecnológica. Es decir, están contratando a determinadas empresitas chiquitas o a determinados ingenieros de manera privada para que hagan este trabajo. Y eso es un desastre. Han mandado al desempleo a cientos, como usted dice, miles de ingenieros agrónomos, cuando lo que debe hacerse es fortalecer el equipo de funcionarios del Ministerio de Agricultura que hagan este tipo de trabajo permanente. Y esto obedece a que el Ministerio ahora no tiene la función de elaborar políticas y ejecutar políticas en el agro. Entonces solo le dejaron la competencia de elaborar políticas y que otros hagan las acciones. Antes había el Programa Nacional del Banano, el Programa Nacional del Café, etcétera, que si bien es cierto tenían problemas, pero funcionaban bien o mal, pero funcionaban. Ahora no hay. Entonces hay un desempleo total. Usted va al Ministerio de Agricultura, da miedo entrar porque está vacío, ¿no? Uno se siente en la más absoluta soledad. Hay otra cosa también, ingeniero, que cuando esos de antes, debido a su estabilidad, porque tenían estabilidad, estaban alineados a veces a áreas específicas, entonces ganaban experiencia y por lo tanto pues ganaban conocimiento sobre esos rubros en los que trabajaban. Hoy en día, con este movimiento de profesionales, finalmente, como se dice en el argot popular, no hay personas especializadas. Entonces, cuando van al campo, muchas veces allí están los errores de cualquier proceso de capacitación o transferencia de tecnología, porque el agricultor, por más alejado que esté de los centros urbanos, él tiene una clara percepción de que cuando saben o cuando no saben. Y cuando no saben, ya totalmente quedan descalificados como personas que puedan llegar hacia el agricultor. Entonces, por allí también se suman otros errores cuando mueven mucho a la gente y vuelven a poner nuevos profesionales que no adquieren pues esa experiencia, ese conocimiento, esa preparación que deben de tener para ir a estos procesos de capacitación. Exactamente. Si una de las cosas que hay que garantizar pues es la continuidad de un trabajo de transferencia de tecnología. Y eso se lo adquiere con el trabajo, con la experiencia. Y justamente se mandan votando a la gente que tiene experiencia y a veces ponen a funcionarios que no conocen de la materia. Y tan es así, vuelvo a repetir, que el jefe nacional de transferencia tecnológica en el Ministerio de Agricultura es un pana del anterior ministro, un licenciado en periodismo. Él sabrá de periodismo, pero para estar ahí tiene que estar un técnico en la materia. Entonces estas son las incongruencias, estas son las fallas profundas que existe actualmente en el manejo del Ministerio de Agricultura. Pero el nuevo ministro que está allí, Luis Aguirre, ya movió, porque cada ministro vuelta llega y cambia toda la gente y ajusta al personal. 5 minutos y las 6 de la mañana, 5 minutos y las 6 de la mañana. Si tenemos un problema de transferencia, de capacitación, que todos reconocemos que hay este problema, ¿cómo va el tema de comercialización, que es otro, que ahoga al agro? Justo estaba pensando en eso.
El problema de la comercialización, como ustedes saben, querido Victorino, empieza pues con la cuestión del alto costo de insumos y el alto costo de producción. Entonces se elevan los costos y vamos al mercado y encontramos ahí una diferencia de la ventaja que necesita el productor y la ventaja que necesita el consumidor. Entonces los precios están manejados por los intermediarios, que no se los elimina, y es perjudicado el pequeño y mediano productor y es perjudicado el consumidor. No hay un sistema nacional de comercialización que garantice que los pequeños y medianos productores y toda la empresa agraria en general tenga pues su rentabilidad, porque nadie va a trabajar a pérdida. Claro, esto es difícil implementar en el país. ¿Cómo ve las soluciones? La solución vuelve a ser política, mi querido Victorino, pues que haya un no hay la decisión ni la capacidad política para tomar las decisiones. Lógico, para hacer una programación totalmente diferente, distinta a esta anarquía terrible que está ahogando la economía agraria del país y del país en general. Es decir, volvemos al problema primero, al problema de fondo. Las decisiones, las soluciones a los problemas agrarios son ante todo decisiones políticas. 5 minutos y las 6 de la mañana, 5 minutos y las 6 de la mañana. Ingeniero, cuando hablamos del sector agropecuario, lo importante de un país es alentar, estimular el desarrollo de la parte agroexportable. ¿Cómo ve a nuestro Ecuador, donde seguimos con lo tradicional, pero no hemos emprendido en proyectos que nos permitan un poco competir o codearnos con otros que están apostándole a todo, como son los peruanos, los colombianos, los chilenos hace rato, pero han tomado la batuta los peruanos y verdad, se han convertido en verdaderos líderes, productores y exportadores, igual Colombia. Entonces, en este sándwich nosotros estamos en medio, pero sin pena ni gloria. ¿Hay o no hay que estimular, incentivar la parte agroexportable? Evidentemente, y más que nada para la exportación agroexportable, como usted dice, se necesita pues industrializar la agricultura, no solamente exportar materia prima, pero ¿dónde está la agroindustria? ¿Dónde está un plan nacional de agroindustrialización de los productos que en nuestro país tenemos para producir todo, absolutamente todo, y no estar importando alimentos como ahora está ocurriendo, por la diferencia de precios que hay con el Perú o con Colombia? Entonces se necesita una programación nacional de desarrollo agropecuario, producción para el consumo nacional, exportar excedentes, industrializar la producción agrícola en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Pero para eso se necesita un gobierno que tenga una visión de esta naturaleza. No es un gobierno que esté solamente pensando en los negocios bancarios y pensando en el narcotráfico. Se necesita un gobierno con una mentalidad de pueblo, de país. Caso contrario, nunca saldremos de este infiernillo en el que estamos viviendo, mi querido Victorino y estimados radioescuchas. Necesitamos unirnos para cambiar esto. No podemos seguir en esta situación. Claro, porque el país se nos va por el despeñadero. Evidentemente, y por el despeñadero del narcotráfico, porque ahora la gente no está pensando pues en cómo voy a producir en el campo, sino cómo voy a ver, me meto en el negocio del narcotráfico, que es sumamente rentable, ganan miles de millones. Entonces es un caos terrible. Claro, 2 minutos y las 6 de la mañana, 2 minutos y las 6 de la mañana. Hablando casa adentro, ingeniero, como presidente del CONIA, ¿qué pasa con los colegios de profesionales en este país? ¿Los han castrado? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no los veo, no los escucho. Al único que por ahí veo de repente es a usted, nadie más. En todo caso, ¿qué está pasando también con los profesionales los profesionales colegiados? Usted dice una gran verdad, mi querido Victorino. Los gremios profesionales están hechos pedazos. Los destruyó Correa. Eso será. Eliminó de la Ley de Ejercicio Profesional de Ingeniería una disposición que establecía que los ingenieros tenían la obligación de estar afiliados a los gremios profesionales. A Correa no le convenía que hayan gremios robustos, funcionando, que le puedan hacer contrapeso. Entonces tiró a matar a los gremios y muchos de ellos han desaparecido. Usted lo dice con propiedad y es la realidad. Uno de los pocos colegios que está funcionando es el Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos de Ecuador. Nosotros hemos logrado mantener y restituir gremios profesionales en toda la costa y en toda la sierra. Nos falta la Amazonía, espero que lo podamos hacer en estos meses, en este año.
Y eso permite, pues entonces, que los ingenieros agrónomos, en este caso, o los abogados, o los médicos, o los arquitectos, qué sé yo, tengan pues un organismo gremial que les permita funcionar, tengan voz, tengan propuesta. Para ser Fíjense escuchados. usted, en otros países como Costa Rica y otros, para poder aprobar un proyecto productivo de cualquier naturaleza, se necesita primero el aval de los gremios profesionales, porque es un aval técnico, no es un aval politiquero. Pero aquí a los gremios se los ha tirado a matar, se los ha botado a la basura. ¿Y Nosotros qué pasó no también? Pero eso. hay otra cosa también, hay un individualismo y una acción, también un poco de confort. La gente no quiere complicarse la vida porque por dignidad, si nos han borrado legalmente, pues bueno, por dignidad y por amor a la profesión deberíamos de persistir en mantener, sostener estas entidades colegiales. Eso también tiene que ver ya con la responsabilidad individual de cada uno de Con los la sociedad, pues, ¿no? claro. Lógico. Y además tiene que ver porque en todas partes se cuece habas, dice el dicho popular. En los gremios profesionales también hay dirigentes corruptos, hay dirigentes oportunistas que se aprovechan de la representación para sus fines personales o de grupo. Digo esto porque hasta hace poco estaba de presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, un ingeniero Osvaldo García. Un pillo de primera plana. Ya dejó de ser presidente hace algunos meses y se permitió usurpar la representación para mandar ternas para que nombren los gerentes de las principales empresas públicas del país. Entonces, gente como esa ha destruido a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Ahora estamos tratando de recobrar eso poco a poco. De tal manera que estos malos dirigentes, le hago un llamado a los ingenieros hay que jubilarlos de todo el país, que hay que votarlos. Hay que jubilarlos. A propósito de los problemas de los gremios, ¿qué pasa en el gremio de el SIAC de Guayaquil? Bueno, ahí hay otra pelea entre compadres. Hay una pelea no entre compadres, sino entre la gente que quiere que el colegio salga adelante y otros elementos que son precisamente a los que me estoy refiriendo. ¿Quiénes son los legales? ¿Quiénes son los ilegales allí? ¿Quién mismo es? Hay que preguntar aquí. El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas es el ingeniero Francisco Vera. Él es el representante legal. Allá hay un grupo de un erazo, de un grupito ahí de estos pícaros que deben ya. Pero ellos dicen que han ganado los que usted dice que se están entrando por la ventana, que ellos ganaron. Dice. No es así, no es así. Ellos hicieron ahí sus amarres, sus trampas, y a la final hubo un juicio. El juicio lo ganaron los que realmente representaban y que están ahora dirigiendo el Colegio del Guayas y que tienen el reconocimiento del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos. Usted sabe, usted me conoce, mi querido Victorino, yo soy una persona recta, yo no me presto aquí para mañoserías de nadie. Y yo he garantizado que eso se lleve dentro de los términos de ley, y si es que ellos quieren participar en el colegio, deberían hacerlo en los términos que dice el estatuto. Claro que sí. Porque ellos nunca han estado en el colegio, deben como 20 años de cuotas del colegio y quieren tener votos. No es así. En cada institución, pues el que tiene derecho al voto, vota. El que no tiene ingeniero, si algunos gremios de estos andan como palo de gallinero, ¿por qué los pelean a estas entidades gremiales? Ya depende pues de quién pelee, ¿no? Por ejemplo, yo peleo ¿qué es lo que buscan ahí? De los gremios profesionales. Yo busco que sirvan a los intereses de los profesionales, que aporten a la solución de los problemas del agro. Ese es mi talante. Así he sido yo toda la vida y así seré. Claro que sí. En cambio hay otros que quieren aprovecharse de estas representaciones para sus fines personales, para sus negociados, para sus intereses mezquinos. Y ahí fracasan las entidades gremiales cuando tenemos esta calidad de dirigentes. Exacto, los desprestigian y muchos profesionales dicen, ¿para qué voy a estar ahí si están ahí solo pillos? Eso tiene que diferenciar los ingenieros agrónomos del Guayas y de todo el país, y yo les hago un llamado a que nos unamos a fortalecer cada uno de estos gremios, a fortalecer el CONIA. Yo este año ya termino en noviembre mis funciones, y ya les he dicho a mis colegas, hasta aquí nomás, vengan otros compañeros, yo ya he cumplido mi misión, quiero dedicarme a otras cosas que son de interés nacional. Bien, entonces quedamos en conversar en otro momento. 6:04, 6 de la mañana con 4 minutos. Así que, ingeniero, agradecerle, a ver si posteriormente en algún momento podemos hablar de estos temas. Y hoy, como siempre, pues la gentileza de habernos dispensado con esta entrevista para hablar de los temas del sector agropecuario como representante de los colegios
de los colegios de profesionales de la agronomía del Ecuador. Gracias, ingeniero, que tenga un buen día. Yo le agradezco, mi querido Victorino, por su invitación. Créame, le agradezco sinceramente porque yo sufro de un linchamiento mediático. A mí no me dejan hablar en la radio, en la televisión, en canal, usted no me ha oído en Canal 4, en Canal 8, hay problemas del agro y no invitan al presidente del CONIA para que dé la opinión de los ingenieros agrónomos. Esto es terrible. Yo le agradezco sinceramente mi llamado a todos los radioescuchas a que nos unamos en un gran frente de unidad nacional para luchar por un nuevo agro al servicio de los pequeños y medianos productores. Si no nos unimos no vamos a salir adelante. Y por último, mi querido paisano y amigo, usted tiene un lindo gusto musical popular. Te ruego que más adelante me ponga esa bella canción, ese bello pasacalle que dice: mañana cuando yo me aleje, y si preguntan qué será de mí. Gracias, que tenga un excelente día.